Qué gusto poder saludarles para el tema de este día, que será el secamiento del Éufrates. Recuerda que estamos hablando sobre las imágenes del fin y estamos terminando, de hecho, ya nuestro folleto sobre cómo estudiar la profecía bíblica. Y el tema de hoy va a estar muy interesante, dadas las condiciones de nuestro mundo actualmente, y creo que nos dará orientación, porque al momento de grabar esto, pues están sucediendo cosas en otras partes del mundo que pues no quisiéramos, pero están sucediendo. ¿Cómo los podemos ver a la luz de las profecías? Ya hablaremos de eso. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Te damos muchas gracias, querido Padre, porque en tu amor nos das tu palabra para fortalecer nuestra fe, guiar nuestros pensamientos y ayudarnos a tener confianza en la crisis final que está sucediendo y que se avecina. Ayúdanos a mantener nuestra fe en tu palabra y nada más que en ella. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, dejamos el día de ayer a Belsasar con el mensaje que se le da, es un mensaje de juicio, y en la narración de Daniel capítulo 5, nos encontramos que hacia el final del capítulo, Ciro, a través de uno de sus representantes, entra a Babilonia, conquista Babilonia, y cae. Es la noche en que cae Babilonia. Ahí termina ese imperio que fue representado por la cabeza de oro en el sueño de Nabucodonosor. Pero la forma en que cae es llamativa, pastor. Entendemos por los historiadores que lo que hizo Ciro fue desviar el cauce del río Éufrates. Algo que era para ellos una fuente de vida, finalmente se convirtió en la trampa que los llevó a la caída. Y cuando vamos hacia Apocalipsis, también notamos que en la sexta plaga, allá en Apocalipsis 16, se habla del secamiento del Éufrates. Me gustaría que nos ayudara a ver estos paralelismos que hay entre la caída de la Babilonia literal y lo que Apocalipsis habla sobre la Babilonia espiritual. Bueno, creo que tenemos grandes lecciones acá, porque si algo está muy claro en la palabra de Dios es que el mundo va a pasar por una experiencia similar, ahora que conocemos la historia, a la que pasó la Babilonia literal. Solo que todo esto ya en nuestro tiempo hay unos componentes, unos elementos espirituales, pero la historia realmente se volverá a repetir. Heródoto es uno de los historiadores que se unen en comentar el método, la manera como los medos lograron tener acceso a los dobles muros que tenía Babilonia. Babilonia estaba realmente bien asentada, estaban confiados ellos, creían que eran impenetrables, totalmente que estaban tan resguardados, tan asegurados ahí, que prácticamente no podía sucederle nada. Incluso yo también he leído por ahí que hubo soldados que tenían cierta admiración hacia Ciro, y que ellos mismos también pudieron haber colaborado para que las fuerzas de él ingresaran. Tenemos que recordar un poquito de lo que estaba sucediendo. Recordemos que en medio de la fiesta de Belsasar, una mano aparece. Belsasar comienza a temblar de terror, de espanto, porque se siente una presencia ahí terrorífica, podemos llamarlo de esa manera. Entra Daniel, quien ha estado relegado. Él no estaba en esa fiesta. Algunos creen que Belsasar, y esto es un punto bien interesante, hermano Gerson, algunos creen que Belsasar, por su misma arrogancia y su deseo de supremacía, él sabía de la historia del pasado. Él sabía que Daniel había sido un instrumento en las manos de Dios para llevar a Nabucodonosor a la conversión, para darle un mensaje de parte de Dios de cuál iba a hacer la historia de los reinos de este mundo. Y sabiendo eso, es probable que Belsasar puso a un lado a Daniel, que no lo tomó en cuenta ya más en su reino, y lo tenía por ahí al anciano profeta, lo tenía relegado en algún lugar hasta que sucedió eso, y entonces otra vez Daniel cobra protagonismo, va ahí para revelar esa escritura misteriosa que apareció en la pared. Pero notemos algo, lo último, la última acción o actividad de Babilonia antes de su caída fue honrar a Daniel, a este profeta.
la caída, y esto va a ser importante que lo entendamos porque tiene su paralelismo en el futuro, la caída de Babilonia, y lo vamos a ver especialmente tal vez el día de mañana, pero la caída de Babilonia da lugar para el ensalzamiento de este Hijo de Dios y posteriormente a la liberación del pueblo de Dios. Así que la caída de Babilonia es malas noticias para Babilonia, pero no para el pueblo de Dios. Ahora, muchos han preguntado, y tal vez usted nos hacía la pregunta, bueno, ese secamiento del Éufrates en el tiempo del fin, ¿a qué se refiere? A mí me gustaría que vayamos al texto bíblico en el libro de Apocalipsis, y vamos a ver ahí donde precisamente se menciona en Apocalipsis capítulo 16, donde se menciona el secamiento del Éufrates a partir del, bueno, podemos leer desde el versículo número 12, y vamos a leer hasta el versículo 16. Muy bien, dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muy bien. Aquí tenemos nosotros entonces la contraparte de la Babilonia literal en el tiempo del fin. En el tiempo del fin que habrá una Babilonia espiritual. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que esto realmente no va a ser un río literal y que está ahí precisamente en el oriente donde sucedió estas cosas en la historia? Si vamos al capítulo 17, vamos ahora al capítulo 17 y el versículo, bueno, para tener un poquito más de contexto y comentar después, vamos a ver los versículos 14 y los versículos 15. Muy bien, dice así: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Muy bien, entonces lo que tenemos ahí es que ese río Éufrates en la Babilonia espiritual que tenemos aquí en el tiempo del fin, tiene que ver con una multitud, con una muchedumbre de personas. Y el secamiento tiene que ver entonces con la falta de apoyo, a ese sistema que se llama Babilonia. Es más, deberíamos leer el versículo 16 para tener todavía un poquito más. Dice así: hasta el 17. y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Muy bien. Así que lo que nosotros tenemos es que en el futuro se nos habla acerca de ese momento cuando la gran Babilonia espiritual que ha conquistado al mundo, y que hay elementos que como que, o sea, son tomados, fuera una copia y pega, como decimos nosotros ahora, de la historia que ya hemos estudiado de Belsasar. Noten, había vino. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis habla del vino de Babilonia. Estaban las mujeres ahí. El libro de Apocalipsis habla también acerca de eso. Había también sacrilegio. Los utensilios del templo de Dios se llevan para esa fiesta. Aquí, en el tiempo del fin, nosotros tenemos también esa visión de este poder que blasfema contra Dios, dice que pelea
contra el Cordero. Entonces, cuando vamos viendo los elementos, son similares. Es más, Satanás se hace valer, según hemos leído en el capítulo 16, se hace valer también de 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas. ¿Qué representa eso? Bueno, eso representa, tiene que ver incluso con algo que se ha unido, porque ahí lo dice, el dragón, la bestia y el falso profeta. Noten la palabra profeta. Es una palabra que se usa en la Biblia en sentido religioso. Un profeta es alguien que habla por Dios, que recibe un mensaje de Dios y comparte ese mensaje con las personas. Pero si es un falso profeta, ¿qué me está diciendo? Bueno, lo hubo. En el Antiguo Testamento nosotros podemos leer, hubo falsos profetas, personas que decían, Dios me habló, y daban un mensaje, pero Dios no les hablaba. O sea que al final de la historia de este mundo hay una confederación de poderes y de fuerzas que usan incluso lo religioso y que pretenden hablar en nombre de Dios, pero que el mensaje que están dando Dios no se los ha dado. Y sabemos muy bien ahora, por lo que hemos estudiado anteriormente en la lección, que es un mensaje en contra de los mandamientos de Dios. Es más, aquí hay tantos elementos, es imposible ver esto de los 3 espíritus inmundos semejante a ranas y no recordarlo de Egipto, cuando fueron las plagas en Egipto. ¿Por qué ranas? Porque allá en Egipto hasta la plaga de las ranas fue la que los magos egipcios pudieron imitar. O sea que esta es la manera como Satanás va a estar obrando, y todo esto definitivamente tiene una parte ideológica. Por eso la batalla en esta lucha entre el bien y el mal es una batalla por la mente, pero dice que van a ser señales. Bueno, cada una de estas cosas tiene su correspondencia, pero lo que estamos viendo acá, hermano Gerson, es el panorama general, cómo la historia se repite y finalmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque dice que Dios manda un mensaje: bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. Es como un guarda, imagínense que no estaba preparado, se durmió, tenía que estar en guardia y ni siquiera tiene su ropa puesta. Y entonces cuando viene la emergencia, ¿cómo va a salir ahí sin ropa? Bueno, la palabra de Dios nos manda que nosotros debemos estar en guardia. Pero tal vez contesto aquí la pregunta: ¿cuándo sucederá esto? Esto todavía es un evento futuro, porque forma parte de ese momento, el secamiento del Éufrates. Me refiero ahora específicamente de las últimas plagas que van a venir sobre este mundo. Ni siquiera ha comenzado la primera plaga, y aquí dice el 6º ángel. Esta es la 6ª plaga, donde recordemos que las plagas son los castigos de Dios o los juicios de Dios para un mundo impenitente que no se arrepintió. Me llamaba la atención cuando usted comentaba de Belsasar, recibió esa revelación de Dios de la escritura en la pared, pero él fue aún diferente de Nabucodonosor. Él ni siquiera dio muestras de arrepentimiento, dio signos de remordimiento, por lo menos de algo. No, simplemente él vio el mensaje, pero no reaccionó. No solo condecoró a Daniel, pero no hubo un arrepentimiento. Entonces, tristemente, cuando el fin del tiempo de gracia cese sobre este mundo, la humanidad quedará dividida en 2. Ahí estará el ejército de Dios, que ya leímos en el 17, que son esos elegidos, son los fieles. Y por otro lado estarán todos aquellos que se dejaron engañar por Satanás, no quisieron, escucharon la predicación del evangelio eterno, que es representado por 3 ángeles, y vemos que la contraparte son los 3 espíritus inmundos de rana. Ellos escucharon al falso profeta, escucharon un falso mensaje, y ahora ellos han quedado a merced del enemigo, se preparan para la batalla final. Pero es ahí que en un momento, de repente, ellos mismos que le han dado el apoyo, esa multitud de personas que ya no tienen el Espíritu de Dios, ya el Espíritu de Dios se retiró, se habrá retirado de sus corazones, ellos no tienen el sello de Dios, las plagas caen, y entonces probablemente el hecho de que una plaga y otra está golpeando y hay desastre, eso hace que ellos retiren, al menos por algún momento, el apoyo que le estaban dando
a esa confederación que llamamos la Babilonia espiritual. Hasta allí es donde va a tener cumplimiento esto. Cualquier guerra que veamos en este momento, cualquier situación que esté pasando aún en Oriente Medio, todavía no es y no será tampoco en el futuro el cumplimiento de esta profecía, porque ya vimos que tiene que ver más con un aspecto espiritual. Amén. Y quisiera solamente enfatizar solo un poquito más ahí, pastor, para que usted nos ayude. Dada la explicación que nos ha dado, cuando la Biblia habla de la batalla que se va a librar y que se reúne en el lugar que se llama en hebreo Armagedón, con lo que nos ha dicho, no debemos esperar que sea un lugar geográfico en esta tierra, ¿cierto? Considerando eso, ¿qué más podríamos entender sobre este Armagedón para no caer presa del sensacionalismo de las noticias que hoy en día están ahí? Hay muchos, usted va a encontrar, mi amiga, vídeos que están hablando sobre lo que está sucediendo en Oriente, pero que no se refiere a esto. Sí, y el problema, y qué bueno por esa pregunta, hermano Gerson, ya para llegar a esta parte final, qué bueno por esa pregunta, porque el problema de muchas interpretaciones proféticas que nosotros escuchamos, hablando en el mundo cristiano en general, no estoy hablando ahora de los adventistas y no estoy hablando del mundo cristiano en general, el gran problema es que ellos no están viendo esas conexiones panorámicas, globales en la palabra de Dios, sino que están viendo solo ciertos puntos específicos. Por ejemplo, si yo me pongo a leer esto y veo ahorita el periódico, las noticias de qué está pasando, yo digo, aquí está, ya encontré, eso es lo que está sucediendo en este momento. Pero cuando yo veo el panorama general de las Escrituras, entonces ahí es donde yo me doy cuenta de qué es lo que realmente está diciendo el texto. Ahora, recuerden ustedes, ya mencioné que las plagas van a desmoralizar a aquellos que han bebido el vino de Babilonia, las mentiras, los engaños de Satanás están desmoralizados, atacan, nos decía Apocalipsis 17, a la bestia. Pero entonces Satanás, ahora él va a tratar de hacer algo para levantar los ánimos de estas personas. ¿Y qué puede hacer él? A eso se refiere la gran batalla del Armagedón, y lo que Satanás hace es personificar la venida de Cristo Jesús. Tremendo. Eso que nosotros hemos estado esperando. Él mismo no va a hacer otra cosa que él mismo hacerse aparecer como que es aquel que un día nos prometió que vendría otra vez. Y eso vuelve a unificarlos a ellos, y entonces se vuelcan contra el pueblo de Dios que está huyendo, está perseguido. Algunos han sido atrapados, mas no muertos, porque después de que termine el tiempo de gracia, y cuando vamos a saber que ha terminado, precisamente cuando caen la primera plaga. Cuando caen las plagas, bueno, comienza la primera plaga, el tiempo de gracia ha acabado sobre este mundo. A partir de ese momento no va a morir ni uno solo de esos que dice que son los elegidos. Amén. Y los fieles. Amén. Ellos son los sellados, son los 144,000. No pueden morir. Podrán atrapar a alguno y llevarlo a una prisión. Y entonces Satanás, ahora que ha reanimado, él ha venido en persona, pero no como Satanás, sino haciéndose pasar como Cristo. Entonces él ahora anima a su grupo de seguidores. Terrible pensar que uno es un seguidor de Satanás y pensando que está siguiendo a Dios, y entonces coloca una fecha de exterminio para ese grupo de fieles, para el pueblo de Dios. Pero justamente cuando ellos piensan que han logrado su propósito, viene la gran liberación. En realidad viene el que ha de venir y que no tardará y que prometió venir un día, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, los reyes de Oriente, que dice ahí. Ya hablaremos de eso el día de mañana. Pero hoy, pastor, para que ore por nosotros, quizás solo diciéndole a nuestros amigos y hermanos, qué maravilloso es que aún en medio de esta descripción de todo, usted lo hacía el énfasis, ahí está el Evangelio ha llegado a todo el mundo, debe llegar a todo el mundo también, va a llegar. Y qué maravilloso es saber que a pesar de lo que va a suceder en este mundo, Dios nos sigue hablando con misericordia para que
estemos alertas y estemos en el lugar correcto. Quisiera que orara por nosotros por eso, para que escuchemos la voz de Dios a tiempo y podamos compartir eso a tiempo también con aquellos que lo están necesitando. Amén. Padre, en este momento, Señor, queremos pedirte que unjas nuestros ojos para que podamos ver, discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal. Queremos, Señor, que tú nos puedas ayudar para estar siempre del lado correcto desde ahora y podamos estar del lado correcto cuando estas cosas acontezcan. Reconocemos, Señor, que es un asunto que va más allá de la teoría y tiene que ver con la manera como nosotros te aceptamos y te seguimos y cada día permitimos que nuestras vidas vayan siendo transformadas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.